paso a dar la palabra a Milton Luján Dávila, quien es licenciado, graduado en la Universidad Federico Villarreal. Él ha realizado trabajos en el Valle del Chillón para los periodos tardíos. Él es codirector del proyecto Pachacama, trabaja junto con el doctor Pepe Beco en el sitio de Pachacama y entonces tiene bastante conocimiento sobre la problemática. Dejo con ustedes al arqueólogo Milton Luján con el tema modelos de interpretación del impacto inca en el sitio de Pachacama. Un fuerte aplauso. En nombre de Itelecos y en propio, estamos muy agradecidos por la invitación que nos hace la Escuela de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, no voy a hacer más tiempo en este tipo de cosas que vamos a entrar de frente al tema, pero creo que sí voy a, de repente se va a responder algo de las interrogantes que dejó el colega que vino en primer momento. Bueno, el tema que nos trae aquí es un tema que ya lo habíamos planteado de alguna manera en el Ministerio de Cultura y queremos recalcarlo porque creo que es oportuno y necesita de todas maneras siempre ser debatido y escuchado por ustedes que son de aquí, de esta Casa de Estudios de San Marcos. Como dicen, ¿no? El título que nos trae acá son los modelos de interpretación del impacto inca en el sitio de Pachacama. Bueno, queremos iniciar esta charla partiendo del principio de la Orde de Pachacama como oráculo en el periodo inca, entre el siglo XV y XVI, época en que se volvió un centro de peregrinaje muy importante a nivel imperial, ya que el santuario ostentaba a la divinidad epónima, cual todos sabemos, al gran ídolo, con atributos oraculares curativos porque hay un trabajo del Dr. Larry Owens que tiene que ver a veces mucho con este tema. La zona arqueológica se subdivide en tres sectores llamados murallas, aunque tiene función defensiva, sino simbólica. Disculpen, no tiene función defensiva, sino simbólica. La primera muralla, o muralla sagrada, consta de templos de diversos periodos, incluido el Templo del Sol. La segunda muralla muestra un gran despliegue de arquitectura de gran tamaño, las pirámides con rampa, así como las calles, plazas y numerosos edificios, sector donde las élites radicaban. La tercera muralla es la más amplia, tiene ocupaciones domésticas y cementerios, allí probablemente vivía el pueblo de Pachacama. Pero bueno, examinemos los modelos propuestos. Muchos investigadores del siglo pasado carecieron de datos arqueológicos contextualizados, y esto lo sabemos, y se inspiraron directamente en las fuentes históricas y estudios históricos relacionados con las fuentes documentales. A inicios del siglo XXI, todos los autores involucrados en el tema Ichma rechazaron los modelos de embajadas lejanas, teocracias y otros. Resulta obvio el cambio de paradigma en la literatura científica que se enfoca ahora en los datos de campo y de su interpretación para el entendimiento del sitio y los procesos sociales locales y regionales en forma general. Sin embargo, hay que hacer hincapié que todos los datos históricos todavía merecen atención y merecen que se tomen en cuenta, y con independencia respecto a los datos arqueológicos que hoy se han vuelto muy abundantes para toda la comarca de Pachacama. En base a estos datos se puede distinguir tres posturas diferentes respecto a lo que fue Pachacama en el horizonte tardío. El primer modelo es en base al proyecto Ichma. Se considera Pachacama como un asentamiento mayor de la cultura Ichma en el periodo intermedio tardío. Cumplió el papel de capital secular del Turacazgo epónimo, el cual abarcaba el valle guapo y medio del río Lundín, con vínculos que pueden definir con los asentamientos Ichmas del Valle del Rímac. Según este modelo,
Las pirámides con rampa de la segunda muralla son palacios y residencias de élite, los cuales representaron el poder político, mientras el santuario Ishma, ubicada en la primera muralla, se refiere a la esfera sagrada. La relación entre ambas queda por definir todavía aún. A la llegada de los incas, estos últimos transformaron el sitio en un centro de peregrinaje imperial, lo que se percibe tras los cambios de la arquitectura del sitio y la cantidad de vestigios mobiliarios de toda clase. Para facilitar la discusión, nos referimos a este modelo como Curacaas Bolocán. El segundo modelo considera a Pachacamac desde una función principalmente religiosa en el periodo intermedio tardío, ya que se podría comparar con un estado segmentario cuya influencia religiosa se percibe en Lurín y Rímac, mientras cada uno de los curacazgos en estos valles funcionaba políticamente de manera independiente. Este papel religioso y sagrado se fortalece bajo el incanato. Se tiene que subrayar que este modelo se basa principalmente en datos de campo recolectados en el Valle del Rímac. Nos referimos a este modelo como estado segmentario. El tercer modelo considera que el sitio casi no existe en el horizonte, o que casi no existe antes del horizonte tardío, ya que no solo el Templo del Sol, la Plaza de los Peregrinos y el Ateahuasi hubieran sido diseñados y construidos por los incas, sino también la mayor parte de la tercera y la segunda muralla. Nos referimos a este modelo como imperial. Vean, vamos ahora a evaluar los diferentes modelos a la luz de los argumentos que los sustentan. El modelo de Curacaas Bolocán se basa en las excavaciones llevadas a cabo por el proyecto Ishma en la segunda muralla de Pachacamac, el estudio del material de una serie de casi 200 fechados radiocarbónicos relacionados a los contextos de precedentes y con la arquitectura. Primero, por el ranking de tamaño, como ya lo propuso Peter, de las pirámides de Pachacamac, que han sido llevados a cabo con el fin de inferir la importancia social relativa a cada edificio. Dicho aspecto a la construcción, uso y abandono han permitido el análisis refinado de la secuencia ocupacional de cada pirámide. Casi todas las pirámides fueron fundadas en el periodo intermedio tardío y se ocuparon durante 30 a 55 años, aproximadamente unos 40 años. La pirámide más antigua fue fundada en 1340 y la más reciente en torno a 1480. La sucesión que se observa entre pirámides de categoría 1 y 2 sugiere una transición desde el sistema de poder centralizado hacia un múltiplo, o por lo menos dual, lo que se manifiesta en la arquitectura por la duplicación de edificios. Cada uno de estos grandes complejos es bipartidista, con fuertes indicios de una sucesión interna, es decir, por ejemplo, la ocupación de la pirámide 12A, seguido por el abandono a favor de la pirámide 12B. Sugiere que los líderes seculares que gobernaron según el principio de curaca y segunda persona, con cogestión política, que terminaron con la muerte del ocupante principal, el abandono voluntario de la pirámide, el inicio del culto al ancestro y el desarrollo y o modificación del edificio para sucesor. Esta autoridad dual es atestiguada por una serie de registros históricos relacionados con el Valle del Rin, así como el análisis de los patrones de asentamiento. Por lo tanto, no es descabellado plantear la hipótesis que semejante estructura de poder funcionara en el centro administrativo principal del valle. Las pirámides de menor importancia, sea de la categoría 3 a 6, son probablemente residencias de élite y o centros administrativos, dependiendo por supuesto de la magnitud de su tamaño y complejidad. El ordenamiento de las estructuras sugiere entonces la aparición gradual de una clase de funcionarios de alto estatus o nobles mayores, tal vez reflejando el desarrollo y la complejidad creciente de la organización política.
La calle Norte-Sur es la principal vía de acceso al sitio desde el exterior. Ha existido desde el siglo XII o XIII y fue desarrollando en conjunto con la arquitectura monumental de la Segunda Muralla. En el periodo intermedio tardío, la calle Sur llevaba al llamado patio central, posiblemente al sitio donde los peregrinos se acogían en aquel entonces. El peregrinaje, aún poco documentado en periodos anteriores, toma proporciones sin precedentes bajo el impulso inca, por lo que esto habría requerido de una logística a medida y por tanto de transformaciones. Los incas entonces, desde nuestro punto de vista, formalizaron la calle Norte-Sur con sus paredes altas y masivas, modificaron el sistema de tránsito interno del sitio para controlar el flujo de los fieles hacia la plaza de los peregrinos, 20 veces más grande que el patio central. Los incas entonces formalizaron, la plaza de los peregrinos contiene patios amplios, columnatas, el único acceso al recinto sagrado, y tiene un muslo con una rampa en el lado este, que consta para la pirámide 13B. Los cronistas concuerdan respecto a las modalidades muy estrictas para consultar al ídolo del Pachacama. En este sentido, los peregrinos tuvieron que esperar 3 semanas en un primer patio y por un año en el segundo patio, y eso solo entonces podían tener acceso al ídolo a través de los sacerdotes. Los restos arqueológicos reflejan esta práctica. De hecho, es posible que parte de la tercera muralla pudiera acoger a multitudes, mientras que restos de campamentos y demás ocupaciones temporales probablemente estuvieron relacionados con la peregrinación de masa, como atestiguan las excavaciones de los edificios abandonados de la segunda muralla, en las que se hallaron entierros y ofrendas intensivas. Asimismo, los antiguos palacios y residencias de la élite Ishma fueron rehusados sin orden. La parte más grande del sitio de facto se convirtió en tierra sagrada que permitió maximizar las actividades rituales y el descanso eterno. En el ámbito político, el destino del sitio es más complejo. Desde el siglo XIV, el curacazgo de Ishma dominó el Valle Bajo y medio del Lurín, con el gran sitio costeño como capital. Las pirámides con rampa fueron las sedes tradicionales de autoridad. Cuando llegaron los incas, los dos líderes Ishma ocupaban dos espacios principales, que eran la pirámide 1 y pirámide 7, que fueron abandonados durante el horizonte tardío, lo que sugiere que el poder pasó a mano de los cusqueños. Sin embargo, los incas utilizaron para su provecho las formas simbólicas de la arquitectura de autoridad local. De hecho, el llamado Palacio de Taurichumbi, sede del gobernador inca, resulta de la transformación de una pirámide, en este caso de la pirámide 10. De hecho, los incas construyeron también sus propias instalaciones de gestión administrativa, almacenamiento, adaptadas al contexto, incluido su diseño. Un tema que hizo el colega, o que apuntó a ese edificio. Por ejemplo, el edificio 8 se encuentra aislado y separado de la residencia de los jefes, lo que difiere por completo de la práctica Ishma. El dispositivo inca demuestra una gestión global del sitio y los recursos regionales con un enfoque en los aspectos ceremoniales, como fue sugerido primero por Pizarro, quien afirma: rindieron tributo no al Cusco, sino a la mezquita. En este sentido, no se puede considerar a Pachacama como un asentamiento estatal de tipo tambo, usado para abastecer a los ejércitos imperiales en marcha, tal como ocurrió en Huancupampa, Atunsausa, Pumbu, etc., y sino diseñado para almacenar enormes cantidades de bienes y cuyas capacidades sobrepasan entre los 5 a 10 veces más grande que Pachacama. Esto último pues parece dirigido principalmente para funciones religiosas, especialmente las que conciernen a las romerías y administrativas para el Palacio de Taurichumbi.
En nuestra opinión, los incas invirtieron más en facilidades cultistas que en la construcción de colcas a gran escala por dos razones. Primero, la costa central ya constaba de una red muy desarrollada y jerarquizada de sitios equipados con depósitos para el manejo y control de recursos, pues entonces no había necesidad para los incas de construir más, sino simplemente aprovechar de lo existente. Segundo, la población misma no fue tan numerosa, ni la productividad tan grande como para justificar un despliegue enorme de energía en construir cientos de almacenes o estructuras para gestión de los mismos. Ahora, veamos el modelo de estado segmentario. Datos respecto al control sobre el valle bajo y medio de Lurín han sido interpretados de diversas formas. Se sostiene que era un sistema centralizado y jerárquico, sin asegurar que fuera unitario. Asimismo, se sostiene que los ismas tenían un sistema de gobierno centralizado y jerarquizado en los valles bajos del Rímac y Lurín, quienes compartían las mismas prácticas funerarias. Esto lleva a deducir que corresponde a un estado segmentario en base a un parentesco ritual divino. Las definiciones precisas de estos términos son por supuesto debatibles, más aún cuando se define al estado segmentario como uno a donde el ámbito de la soberanía política y la soberanía ritual no coinciden. El primero se extiende ampliamente hacia un sistema flexible, con una periferia cambiante, y el último se limita al dominio del núcleo central. Para validar esta definición sobre el sistema de gobierno Ishma, varias cuestiones básicas quedan por resolver. ¿Cuál es la extensión de la esfera de la soberanía ritual? ¿Cuál fue la extensión de la esfera de la soberanía política? ¿Cuál fue la naturaleza de la relación entre ambas esferas? En nuestra opinión, los datos actualmente disponibles no permiten contestar estas preguntas para el periodo intermedio tardío. Por ejemplo, los relatos coloniales de las huacas secundarias respecto al culto Pachacama parecen claramente relacionadas con la estrategia de dominación ideológica inca de la zona, y no hay pruebas de tales fenómenos antes de la conquista inca. Se debe hacer hincapié que los incas no solo afectaron a las tradiciones arquitectónicas en el sitio, sino también reconfiguraron los mitos y las leyendas locales. En el caso de Ishma, cambiaron el nombre de la deidad local epónima y la transformaron en un hijo del sol. Por lo tanto, se debería considerar los datos históricos con cautela cuando se trata del periodo intermedio tardío. Tomando los datos del periodo colonial sin crítica y su aplicación a ciegas al contexto pre-incaico, significaría que la propaganda imperial inca está todavía vigente más de 5 siglos más tarde y que no podemos verla como lo que es. Algo bien claro permite reconciliar este modelo con el modelo de Curacazo, local que se detalla más arriba. Es el enfoque religioso que dieron los incas al sitio de Pachacama y el uso estratégico que hicieron del culto a la divinidad. El modelo imperial es una propuesta que casi todo lo que se ve en Pachacama es producto del Tahuantinsuyo. Este modelo se basa en sondeos llevados a cabo en la entrada de la calle norte, en el trazo de la segunda muralla y tercera muralla. Según este modelo, la calle sur no existe y la calle norte ha sido enteramente construida por los incas, los cuales las hubiera abandonado luego de un terremoto para acondicionar otro acceso más al norte. El alineamiento de este último frente a la entrada de la pirámide 1 sería la prueba que esta pirámide ha sido construida también en el horizonte tardío. Las demás pirámides con rampa ubicadas a lo largo de la calle norte, es decir, las pirámides 2, 4, 6 y 7, también hubieran sido construidas y ocupadas por los incas. Las pocas estructuras bajas encontradas en los sondeos de la tercera muralla corresponderían a los talleres y vivienda de los obreros dedicados a la construcción del sitio del horizonte tardío.
Por lo tanto, toda la tercera muralla también es inca. Esta interpretación lo toma en cuenta o contradice una serie de evidencias que nos parece importante recalcar. A nuestros ojos, los argumentos que se presentan no son convincentes, como lo vamos a demostrar examinando uno por uno. Las excavaciones llevadas a cabo por el Museo de Pachacamac y por el proyecto ISHMA han demostrado estratigrafía y fechados asociados en la calle norte-sur. Existe desde el intermedio tardío y que se ha desarrollado de sur a norte a partir del siglo XII o XIII, conforme a la construcción de la edificación a lo largo de su trayectoria. El terremoto que se toma como evidencia del abandono ha sido también identificado a lo largo de la calle por el Museo de Pachacamac, el cual recolectó muestras de radiocarbono que permitieron fecharlo de la época colonial y no del horizonte tardío. En este sentido, el abandono de la calle pues es también colonial. La entrada sellada de la pirámide con rampa 4 se encuentra en la calle norte. Esta pirámide ha sido excavada y fechada del siglo XIV, lo que comprueba que A. no es del horizonte tardío, y B. este tramo de la calle ya existía antes de la llegada de los incas, lo que refuerza la idea de un crecimiento progresivo de esa calle. El supuesto nuevo acceso más al este no tiene ningún aspecto formal, lo que es muy curioso si se acepta la idea de que se trata de la entrada monumental al sitio. Tampoco se puede definir el tramo de la calle o camino que supuestamente lo unía con la entrada de la pirámide 1. La entrada central al patio de la pirámide con rampa 1, tal como aparece hoy en día, más probablemente no corresponde con su aspecto original, sino con las restauraciones llevadas a fines de los 50, y que estas grandes pirámides todas presentan una entrada en zigzag. Por lo tanto, el alineamiento que se supone como el supuesto nuevo acceso se pone en tela de juicio. Esta pirámide consta de un acceso secundario muy formal con la calle norte. Lo que mal se explica es si fue construido luego del abandono de la misma. Todos los arqueólogos que examinaron el material que procedía de la limpieza de la pirámide 1 coinciden que es mayormente del horizonte tardío y que se acumuló como basura de abandono dentro del edificio sobre varios metros de altura en ciertos lugares. Por lo tanto, se tiene que reconocer que esta pirámide gigantesca se abandonó a lo mejor muy temprano en el horizonte tardío. Esto se vuelve difícil conciliar con la secuencia muy larga que sugiere el modelo imperial, sea construcción de la calle norte, terremoto, abandono de la élite, construcción de una nueva entrada, construcción de la pirámide 1 y abandono de la misma. Los fechados relacionados con la pirámide 8, ubicada en la entrada de la calle norte, demuestran que hubo dos fases, una del intermedio tardío y otra del horizonte tardío. Esto concuerda con una formalización de la calle en el horizonte tardío y no con una construcción de la misma en este periodo. Las pirámides 4, 6 y 7 han sido fechadas del intermedio tardío con una posibilidad que se ocupa también en el horizonte tardío como la pirámide 7. Las excavaciones llevadas por Shimada en la tercera muralla expusieron a las estructuras exactamente similares a las excavadas por Makoto y ubicadas a poca distancia de las mismas. Los fechados absolutos publicados por Shimada demuestran que pertenecen claramente al periodo intermedio tardío. Por lo tanto, se tiene que admitir que la tercera muralla ya estaba ocupada en el periodo intermedio tardío y no solo en el horizonte tardío. Esto se refuerza recién con las excavaciones de rescate llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura, las cuales revelaron entierros ISHMA temprano, dentro de la tercera muralla. Podríamos seguir con los argumentos,
pero creemos que de manera obvia aparecen las numerosas fallas y contradicciones internas del modelo imperial, lo cual no es plausible para nada a la luz de todas las otras investigaciones, todas a mayor escala que se llevaron en el sitio. En pocas palabras, claro que sí existía el sitio de Pachacamac antes de los incas. Conclusión. Si el imperio inca es claro, no se debe exagerarlo tampoco. Los incas estaban interesados en Pachacamac, puesto que ya era un sitio importante, pero no lo han creado a partir de la nada. Aunque los incas tuvieron mayormente en el culto al peregrinaje, el proceso tampoco se puede reducir solamente al factor religioso. Las estrategias desarrolladas por y en contra de las autoridades seculares locales, especialmente en el valle, muestran que las relaciones de poder deben ser tomadas en cuenta en la interpretación y no solo centrarse en el aspecto ritual. Muchas gracias a nombre del proyecto ISHMA.